La peluquería de Randazzo sería el título de este Trayectorias de hoy, porque estuvimos haciendo aquel programa exitoso que salió en la televisión hace más de 20 años por Canal 2, que se llamaba Trayectorias. Y bueno, uno de los personajes que nosotros entrevistamos fue don Salvador Randazzo, una vida realmente apasionante, y la cuenta así. Don Salvador Randazzo, ¿cómo le va? Muy bien, señores periodistas. Gracias, don Salvador. El video. Usted es bahiense, ¿no? Por nacimiento. Bahiense. Nací en Bahía Blanca. ¿En qué año? En el año 14, o sea, 84 años cumplidos. Va para los 85. Pronto. Prontito, ¿no? Demasiado pronto. Marzo. Don Salvador, ¿y dónde vivía en Bahía? En Bahía vivía en el barrio Almafuerte. Allí me crié hasta los 30 y pico años, que después vine para acá. ¿Infancia dura fue, no? Durísima. Durísima porque conocí la huelga del 28 de los albañiles, que duró como 3 meses y pico. Conocí los movimientos que había. Porque ¿Su papá era albañil? Mi padre era albañil, pero antes era ferroviario. En el 14, en el 18 lo echaron del ferrocarril por la huelga. Ajá. Se solidarizó con la huelga y lo echaron. Entonces después se hizo estibador en Puerto, White, unos cuantos años, hasta que agarró la construcción. Tenía muchos paisanos en Bahía, entonces lo ayudaron, se hizo del oficio. Y tuvo la suerte de, ya de mayor, de hombre ya hecho, entró en vialidad y se jubiló. Es el que construyó esas casas que se ven sobre la carretera de vialidad, sí, con el amigo, o el padre de mi gran amigo, Arranz. Ajá. Mi padre y el padre de Arranz ya eran amigos. Y se repitió con sus hijos la amistad. Claro. Después heredamos de los viejos la amistad que teníamos. ¿Y usted qué hacía? ¿Siempre peluquero, don Salvador? Yo siempre fui peluquero. Es decir, aspiré a ser peluquero, todavía no soy, porque avanza tanto el oficio y uno se queda en el camino. Yo soy uno de los que me quedé, pero ya para reaccionar es tarde. Don Salvador, ¿y cuándo empezó? El oficio empecé en el 26. Lustraba zapatos y vendía billetes en la vereda. Después en el 27 ya me inicié como aprendiz hasta el 29. El 29 me inicié como ya patrón. Pasé de los 40 pesos que ganaba como ayudante a los 130, 140. Me querían morir. Era plata. Era en Bahía esto, ¿no? Era plata porque un albañil no los ganaba. Los ferroviarios era lo mejor que había. Tan es así que había unos bailes muy lindos en el barrio, y las madres acompañaban a las hijas. Y ahí se les complicaba la maniobra a ustedes, ¿no? Entonces, cuando uno quería sacar a una chica, la madre se ve que observaba quién era, uno se da cuenta después, y no había caso, no agarraba viaje, no podía bailar, porque venía el ferroviario y empujaba, le tiraba la pollera, eran vestidos largos se usaban. Entonces le pegaba un tirón. ¿Tenían prioridad? Tenían prioridad los ferroviarios y los bancarios. Era un acabose. Los otros no corríamos. Bueno, y así me crié en el barrio
Me inicié en el, como decía, en el 19, en el 29. Don Salvador, ¿y por qué se viene a Dorrego después? No, ahí hay toda una historia antes. Yo actué en los movimientos solidarios de España, Claro. de Los republicanos. los republicanos. Ayudé a los de Lelas, que eran los griegos. Ajá. Había un movimiento. Estaban los ¿cómo era? Había un movimiento los franceses. No recuerdo ahora. Bueno, yo colaboraba con todo y a mí me criticaban porque decía, ¿qué teníamos que ver nosotros los argentinos con los de afuera? Se hacía un falso nacionalismo. Entonces yo nunca miré eso, yo siempre estuve por la solidaridad. Para mí, los obreros argentinos son como los españoles, italianos, de cualquier país. Es decir, somos terráqueos y somos de una sola clase, la clase obrera. Entonces me desarrollé, hasta que por allá estaba en el Partido Radical, no me sentía muy cómodo porque me habían afiliado así y tenía, la verdad que Irigoyen tenía algunos principios muy buenos que después fueron desvirtuados. Prueba está de que alguien dijo la idea de la caída de Irigoyen tenía olor a petróleo. Claro. Es decir que Irigoyen fue el que reinició, es decir, fundamentó las relaciones con los rusos, con la Unión Soviética. En verano seguimos compartiendo los mediodías con la familia dorreguense. Bar Londres, de lunes a viernes de 12 a 12:30. Los principales hechos, la música, los exponentes locales y la gente en una amena e informal mesa. Bar Londres, 30 minutos plenos de participación. Por amante, la vida es el arte de dar y de amar. Las noticias, las imágenes, los protagonistas de la actualidad reflejados en Informe 2. Media hora con toda la información, opiniones, entrevistas y lo que sucede a diario. Porque en verano la realidad no se detiene. De lunes a viernes, de 21:30 a 22 horas, Informe 2. Todos los martes, a partir de las 22, Panorama Agropecuario. La información más completa para el hombre de campo, condensada en 30 minutos. Los mercados de hacienda y cereales, notas, comentarios y la opinión de los protagonistas de la producción agropecuaria de la región y el país. No lo olvide, los martes a las 22, Panorama Agropecuario. La mejor manera que tenemos de conocernos mejor es visitándonos, haciendo caminos. Y ese es el nombre de la propuesta televisiva que ponemos en pantalla los sábados a las 20. Toda la zona con su gente contándonos sus cosas, sus ambiciones, sus sueños, sus proyectos. Haciendo caminos, otra realización de Canal 2 de Coronel Dorrego. Ya me esperas, mi guaynita enamorada, pudiera ver. Salvador, y volviendo a lo suyo, ¿no? ¿Cuándo decide y por qué venir a vivir a Dorrego? Bueno, es muy casual.
Yo estuve en el 42, empecé la lucha con el comunismo. Sí. Caí enseguida. En el 43 ya estaba adentro. ¿Ya estaba preso? Conozco la CGT antes del golpe de Perón y conozco la otra CGT. Aquella era clasista, defendía los derechos humanos, apoyaba todos los movimientos de todos lados. En cambio, esta que vino después, que la suplantó, metiéndolos presos a todos, pues yo los conocí, tuve la suerte de que me metieran preso con esa gente. Fui confinado a la isla Martín García después de estar 6 meses en Devoto, estuve 4 meses y pico en Martín García. Entonces ahí conocí todos los dirigentes sindicales clasistas. ¿Y le pegaban duro a usted, no? No como de entonces ahora, no, eso es antes. No como ahora, que hay dirigentes oficialistas. Ajá. Yo digo más que peronista, oficialista, porque si bien es cierto que el peronismo copó el movimiento obrero y le dio su partidismo político, pero después los dirigentes cayeron los gobiernos, pero ellos siguieron siendo peones de los golpes militares y de todos los gobiernos habidos. Hasta hoy mismo, ¿qué vamos a hablar? ¿El CGT? ¿De qué CGT? Don Salvador, ¿y estuvo preso Martín García? Sí, también estuve allá. Ahora no, a mí me torturaron al caer en Bahía Blanca, en noviembre del 43, pero ya habían dado un par de meses viviendo clandestinamente, porque me andaban buscando. Y por allá caí como cae todo. Se sabe que la lucha tiene sus sinsabores. Y a mí me tocó la caída. La caída fue violenta porque fue picana limpia, 2 horas de picana limpia. Y digo 2 horas porque los tengo bien presentes, 2 horas y pico, porque me torturaron cerca de la iglesia central. Ah, escuchaba las campanas. Entonces yo sentí una campana, un toque, y yo dije la una. Al rato tocó un toque, al rato otro toque. Y dije, ¿cómo? 3 toques, entonces tuve que meditar. Tocó 12:30, tocó 1 y tocó 1:30. Y cuando tocó las 2 recién me di cuenta que hacía 2 horas que me estaban bailando. Bueno, y en esa misma madrugada me mandaron al sótano de La Plata, me depositaron allá. Y después de pasar 15 días, 17 días, aparecí en los primeros días de diciembre en Villa Devoto. Estuve 6 meses. Y cuando llevaba 6 meses me confinaron a Martín García. Así que estuve 4 meses y medio más. Y eso lo fortaleció, ¿no? Y claro, porque estuve con gente muy capaz. Tuve la suerte de estar en contacto con los mejores dirigentes. Digo los mejores porque eran probados. Y ahí está Imisco, que está peleando todavía, ese que vuelta a vuelta aparece en el movimiento sindical y de los jubilados. Imisco. Julio Lieberman, el compañero, el que murió, Zárate, del vidrio, en fin, había varios. Yo los conocía todos. Era gente y tan es así que he conocido a ellos, posterior, y han muerto todos, sin coches, en bicicleta, como yo. Don Salvador, ¿y cuándo abrió su primer peluquería en Dorrego? Y yo, en ese entonces, vino la campaña electoral del 45, es decir, en el 46 de febrero empezamos la campaña después de terminar la guerra. Cuando sonó el final de la guerra, nosotros los comunistas salimos a la calle a ganar nuestro derecho. Y finalmente se logró la personería del partido, y fue cuando hicimos la campaña, que fue derrotada, es decir, ganó el oficialismo, ganó Perón. Entonces yo vine a descansar a Dorrego. Tengo un hermano, uno de los tantos, que era el peluquero. Entonces él tenía peluquería acá. Trabajaba de oficial, resulta que el patrón se fue y quedó enganchado con la peluquería. Entonces yo vine a descansar 15 días. Y por allá me aconsejaron que me quedara porque había algunas cosas que creían que podía ser útil yo. Entonces, bueno, quédate 1 año, me dijeron en Bahía, estudiate bien el problema del agro, porque hay una cosa que me voy a detener a conversar algo. Sí. ¿Cuándo vamos a entender la integridad del programa ese de la tenencia de la tierra? La desgracia nacional
y no de acá, sino de muchos países del mundo, es la tenencia de la tierra, es decir, la oligarquía terrateniente, que es la que predomina, siempre está enganchada con alguien. Qué casualidad que siempre es el Fondo Monetario o son los foráneos. Antes era el dólar, la libra esterlina, después fuera el dólar, ahora es directamente la globalización, que son los que se alían, es decir, la reacción se apoya en una capa social. ¿En quién se va a apoyar para explotar el pueblo argentino? En la capa superior, que son los oligarcas, terratenientes, de la finanza, del comercio, ahí andan. Entonces convengamos de que acá o en cualquier parte del mundo, mientras no se toque el problema de la tierra, no se solucione, los pueblos están listos. Acá en Dorrego. Don Salvador, y entonces, volviendo, ¿no? Usted decide ya quedarse en Dorrego, entonces. Claro, decidí quedarme y bueno, empecé a conocer lo que era el agro. Y vi lo que era lo que decían los que ya en el 28 se estableció en un congreso comunista de que la desgracia del país era esta madeja que estaba enredada. Había que desatar un nudo para abrir la madeja. ¿Y el nudo cuál era? La tenencia de la tierra. Don Salvador. Hoy, a 40, 50 años, estamos en lo mismo. En verano seguimos compartiendo los mediodías con la familia dorreguense. Bar Londres, de lunes a viernes de 12 a 12:30. Los principales hechos, la música, los exponentes locales y la gente en una amena e informal mesa. Bar Londres, 30 minutos plenos de participación. Por amante, la vida es el arte de dar y de amar. Las noticias, las imágenes, los protagonistas de la actualidad reflejados en Informe 2. Media hora con toda la información, opiniones, entrevistas y lo que sucede a diario, porque en verano la realidad no se detiene. De lunes a viernes, de 21:30 a 22 horas, Informe 2. Todos los martes, a partir de las 22, Panorama Agropecuario. La información más completa para el hombre de campo, condensada en 30 minutos. Los mercados de hacienda y cereales, notas, comentarios y la opinión de los protagonistas de la producción agropecuaria de la región y el país. No lo olvide, los martes a las 22, Panorama Agropecuario. La mejor manera que tenemos de conocernos mejor es visitándonos, haciendo caminos. Y ese es el nombre de la propuesta televisiva que ponemos en pantalla los sábados a las 20. Toda la zona con su gente contándonos sus cosas, sus ambiciones, sus sueños, sus proyectos. Haciendo Caminos, otra realización de Canal 2 de Coronel Dorrego. Ya me esperas, mi guaynita enamorada, pudiera ver. Don Salvador, ¿y trabajaba en la peluquería con su hermano o puso una solo? Sí, yo trabajaba con mi hermano. Mi hermano al poco tiempo se enojó con la novia, se fue y yo me quedé enganchado. Y yo no quería hacer porque los compañeros acá
que no estaban todavía ganados por la idea oficialista, me propusieron la Secretaría de Comercio, que era Marceroli, Vidal, Mayoral. Entonces yo entusiasmado, Torrado, había un Torrado, y yo creí que, en fin, iba a aceptar porque me gustaba, porque era como al pato cuando lo echan al agua, a un charco. Y resulta que me vi obligado a hacerme cargo porque no podía vender la peluquería. Mi hermano se fue y me dijo, ¿qué hago? Entonces vino Isaza, otro peluquero que fue de acá, ¿sí? Y entre los dos compramos la peluquería. Entonces ya tuve que renunciar como socio activo del sindicato y quedé de protector, que desgraciadamente figuré como 20 años pagando como protector, y estos señores que hoy gobiernan el sindicato se han olvidado que los militares lo obligaron a borrarme. ¿Por qué no me reconstruyeron? Don Salvador, y usted tenía ya su familia formada acá en Dorrego, ¿no? Claro, ahí nacieron, me casé justamente en ese año, porque estaba solo acá. ¿Qué hacía? Me casé, el primer amigo que conocí fue un integrante de la orquesta de mi hermano, que era el papá de Barrio. Cacho. Ajá. Y yo conocí a la mamá de él soltero, que era el soltero. Claro. Y yo recuerdo que él tocaba, entonces yo había hecho amistad y me sentaba con una tía de él, y me sentaba a conversar en la mesa de ellos, tomaba un trago y después me iba tranquilo. No tenía otra amistad, otro contacto. Y bueno, era la amistad que todavía mantengo, porque todos los días lo tengo acá en casa, a don Cacho. Y ahí, bueno, don Salvador con familia, casado, y después de todos estos años seguramente vendrá el balance, don Salvador, ¿no? De lo que tiene que ver con la política, con la familia. Claro. ¿Y qué pesa más? Y yo la verdad que por encima de todo pongo la política, porque es la que decide todo. Porque si hay una mala política no hay familia, no hay justicia. ¿Y en su vida también? Claro, mi vida misma. Entonces convengamos que hacemos lo posible para que la gente despierte, que no le tema. Ya hay gente que todavía dice... Ese fue su discurso de siempre, ¿no? No te metas de quién es. Es producto de alguien. El vivo que lo larga a la calle y picamos nosotros. Entonces los padres, la abuela, la novia, el consuegro, el futuro, el otro, che, no te metas, pero che, te van a romper. ¿Y usted siempre se metió? Yo me metí cada vez más adentro, porque meter a otro. No logré todos los deseos. ¿Ha sido feliz, don Salvador? ¿O es feliz? Soy muy feliz, sí, justamente, porque creo que cimenté un principio de conciencia que no he visto que nadie me lo rebata. Yo los invito, que me digan, me expongo. No logré todavía un adversario que diga en el sentido no peyorativo, sino al contrario, el diálogo, porque creo que si aprendemos a dialogar vamos a avanzar. Don Salvador, ¿es cierto que una vez le preguntaron si tenía arma y usted dijo que sí? Sí, cuando los militares allanaron acá, vinieron 900. ¿En el 76? El 76, 900. Fue decir, el 76 o 76. 76. Entonces bloquearon mi casa, estuvieron ahí, revisaron toda la otra y después me dejaron a mí para lo último, que fue lo peor que hicieron. Porque me pusieron 4 soldados en la villa, yo me puse en la vidriera como acá a leer el diario tranquilamente. Y materiales del partido leía, ¿qué vale? Para replicarle. Entonces justo cuando llegó el momento vino un oficial, o el que oficiaba de jefe de grupo, entró y me dice, ¿usted es el dueño? Sí, soy el inquilino. ¿Qué armas tiene? Le digo, tengo un montón. ¿Dónde está? Y yo lo llevo a la biblioteca, estas son las armas mías. Como se lo diría ahora. Las armas son los libros. Las armas son los libros. ¿Y qué arma? Es un arma muy poderosa. Ojalá no le tengamos asco a la palabra filosofía. El día que tengamos una base teórica apoyada en una filosofía real, entonces vamos a avanzar. Estamos practicando todavía. Don Salvador, ha sido un placer haber charlado con ustedes de su vida, de su historia.
Sí, pero no me dijiste, no te pude decir nada. Tengo que decirte algo. A ver, Diga lo que quiera, don Salvador. el Club Independiente Ah, también. es mi casa. Sí. Porque yo inclusive aporté, tuve la suerte de conseguir que alguien, amigo mío de Bahía, el ingeniero Jauregui, aportara con los planos para ese edificio gratuito, que todos no lo saben, pero se hizo esfuerzo. Yo me acuerdo, firmamos una vale para sacar plata del banco, y resulta que éramos 5.000 pesos firmar para sacar una vale en el banco. Y así empezó el Club Independiente, y hoy es lo que es. Entonces no puedo olvidarme que mis hijos, mi familia, convivió toda la vida en el club. Y otra cosa también que ha hecho usted, y que quizá lo sigue haciendo, que es colombófilo. Ah, bueno, eso me... Casualmente, ayer hablé por teléfono porque tengo la suerte de que un primo hermano mío, heredero de muchas de las palomas de mi casa, entró en una de fondo, que se llama, Sí. carrera larga, Sí. entró 17º en el orden nacional. De Bahía Blanca entró uno solo, antes que él. Es decir, 2 palomas de Bahía, él entró segundo, Entiendo. de fondo, Enrique de la Iglesia. Y ayer corriendo a saludarlo. Acá todavía no se logró, porque la verdad es que yo no pude nunca tener un espacio para iniciar. Y los que tienen no lo han comprendido, todavía tienen para entretenimiento. Pero ya hay algo sembrado. Gracias, don Salvador. Bueno, que las pasen bien. Gracias a ustedes que me honran con hacerme estas interviews.
don Salvador Randazzo nos contaba su historia en aquel Trayectorias de hace más de 20 años. Entonces el archivo audiovisual de Coronel Dorrego, dele me gusta al video, dele me gusta al canal, suscríbase y colabore también, porque que estas cosas queden en la historia es muy importante, pero muy importante. Hasta la próxima.